¿Estás empezando en la electrónica pero todavía no tienes un multímetro? Hoy te voy a enseñar a crear una herramienta que te va a ser muy útil en tu día a día. Con ella podrás probar una gran variedad de componentes, como diodos, transistores, resistencias. Pero eso no es todo. Esta herramienta tiene una función secreta que la hace incluso mejor que un multímetro convencional. Si quieres saber de qué se trata, te invito a ver este video. Para hacer esta herramienta primero necesitaremos un LED, el cual nos funcionará como indicador si un componente funciona o no. Pero este LED no podemos conectarlo directamente a la pila o fuente, porque se puede quemar. Es por eso que tomaremos una resistencia de un valor de entre 330 a 1000 ohms y la soldamos en el positivo del LED. Algunos se preguntarán por la polaridad del LED. Para saberlo, deberemos fijarnos dentro del LED. El lado con la parte metálica más grande es el negativo, mientras que la otra parte es el positivo. Una vez que soldamos la resistencia, conectamos un cable a la otra patita del LED. Ese cable va a ir al negativo de nuestra pila o fuente. Para comprobar que nuestra herramienta funciona, solo tocamos ambas puntas. Si el LED enciende, significa que el circuito se cierra y todo está bien conectado. Ahora que tenemos nuestra nueva herramienta, vamos a demostrar con una serie de componentes cómo deberemos hacer las mediciones para saber si funcionan o no. Por un lado, tenemos un multímetro y por el otro, nuestra herramienta. Lo conectamos a la fuente o batería usando entre 9 a 20 voltios. Una de las primeras pruebas será medir esta resistencia sacada de un horno eléctrico. Si el LED enciende, significa que está en buen estado. También esta herramienta nos sirve para probar fusibles, cables, inductores, además de resistencia, permitiéndonos así saber si tienen o no continuidad eléctrica. Pero eso no es todo lo que puede medir esta herramienta. También podemos medir transistores y capacitores. En el caso de los capacitores debemos medir sus dos terminales. No debe encender la luz LED. Ahora invertimos la polaridad del capacitor. Y de este lado solo deberá encenderse la luz LED por un corto periodo.
Si pasa eso, significa que el capacitor está en buen estado. Ahora, para un transistor y similares, solamente deberemos poner una punta en colector y la otra en emisor. El LED no deberá encenderse. Ahora vamos a tocar con nuestro dedo la base del transistor. Al hacer eso, el LED debería encenderse demostrando que el transistor está en buen estado. Todas estas mediciones que hemos hecho también las puede hacer el multímetro. La diferencia es que nuestra herramienta casera las expresa con una luz LED. En cambio, el multímetro lo expresa de una forma numérica o gráfica en su pantalla. Menos por una medición la cual el multímetro no puede medir con precisión. Es la de medir diodos de microondas. Si lo hacemos con el multímetro en la funcionalidad de medición de diodo, podemos ver cómo no nos entrega información, como lo haría con un diodo normal. Con nuestra herramienta casera medimos y de un lado no nos debe marcar, mientras que del otro sí. Como podemos ver, este diodo de microondas está en correcto funcionamiento. Pero te preguntarás por qué esta herramienta puede medir diodos de microondas. La diferencia radica en que el multímetro solo puede proporcionar entre 2 a 3 voltios máximo en las puntas de prueba. En cambio, nuestra herramienta casera podrá suministrar el voltaje que le proporcionamos, en este caso 12 voltios de salida. Para el que comienza en la electrónica, esta herramienta puede ser la indicada, pero aunque no llega a ser el reemplazo al multímetro, es de gran utilidad si no tienes herramientas. Además, no olvidemos que esta misma puede modificarse mediante vayamos obteniendo conocimientos de electrónica, como agregarle un buzzer, probador de luces LED o incluso poner una pantalla con Arduino. Las posibilidades que tiene esta herramienta son muy grandes. Si te gustó este proyecto y quieres seguir aprendiendo, por aquí te dejo otro que seguro te va a interesar. Y como siempre, su ayudante tecnológico se despide. ¡Hasta la próxima!